Pedro juró que jamás abandonaría a Jesús, pero en una sola noche hizo algo que sigue destruyendo a millones hasta hoy. Falló cuando más importaba. Y ahí está la parte que más duele de esta historia, porque no cayó un incrédulo, no cayó un enemigo, no cayó un extraño. Cayó Pedro, el discípulo apasionado, el que hablaba más fuerte, el que caminó sobre el agua, el que prometió fidelidad hasta la muerte, el que miró a Jesús a los ojos y dijo con seguridad que aunque todos los demás tropezaran, él no lo haría. Y ahí comenzó su caída, porque muchas veces la ruina no empieza cuando pecas, empieza cuando te crees más fuerte de lo que realmente eres. Mientras Jesús sufría en Getsemaní, Pedro dormía. Mientras el Maestro velaba en agonía, Pedro bajaba la guardia. Mientras el cielo temblaba, Pedro no discernía la hora. Y así comienza casi siempre el fracaso espiritual. No con un escándalo, sino con una pequeña desconexión. Después vino el arresto, la confusión, el miedo. Y Pedro hizo lo que muchos hacen cuando no están preparados por dentro. Reaccionó con impulso, con emoción, con fuerza humana. Sacó la espada, quiso pelear, quiso demostrar valentía, pero no entendía que hay guerras que no se ganan atacando, sino permaneciendo. Y luego vino la señal más peligrosa de todas. Pedro comenzó a seguir a Jesús, de lejos. Esa frase sola ya es una advertencia para nuestra generación. No se fue del todo, pero ya no estaba cerca. No lo había negado todavía, pero su corazón ya estaba retrocediendo. No había traicionado con palabras, pero ya se había enfriado por dentro. Y muchos hoy están exactamente ahí. Todavía dicen que aman a Dios, todavía conservan lenguaje de fe, todavía parecen creyentes, pero lo siguen de lejos, sin fuego, sin intimidad, sin valentía, sin cruz. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. No fue un soldado quien lo confrontó, no fue un juez, fue una simple voz que lo señaló en medio de la noche. Tú también estabas con él. Y Pedro negó. Una vez, 2 veces, 3 veces. El hombre que horas antes juraba morir por Jesús, ahora no soportaba ser identificado con él. Y esa es una verdad que quema. El miedo puede hacerte negar con tus labios lo que tu corazón decía amar. Pedro no negó porque dejó de amar a Jesús. Pedro negó porque el miedo fue más fuerte que su convicción en ese instante. Y por eso esta historia no habla solo de él, habla de nosotros. Habla de cada vez que callamos para no incomodar, de cada vez que escondemos la fe para no perder aceptación, de cada vez que suavizamos la verdad para no ser rechazados, de cada vez que preferimos encajar antes que permanecer firmes, de cada vez que seguimos a Jesús, pero de lejos. Y entonces ocurrió el momento que pudo destruirlo para siempre. Cantó el gallo. Pero no fue solo el gallo. La Escritura dice algo que atraviesa el alma. Jesús se volvió y lo miró. No hizo falta un sermón, no hizo falta una reprensión pública, no hizo falta una condena, bastó una mirada. La mirada del Maestro al discípulo que prometió todo y falló. La mirada que no niega el pecado, pero tampoco cancela el destino. Y Pedro se quebró, salió fuera y lloró amargamente. No eran lágrimas de teatro, no era culpa superficial, era el dolor de alguien que entendió, demasiado tarde, lo que había hecho. Y aquí está la diferencia que puede cambiar una vida entera. Judas también sintió culpa después de traicionar a Jesús, pero Judas corrió lejos, se ahogó en el remordimiento, convirtió su caída en identidad y su culpa en tumba. Pedro, en cambio, permitió que su dolor lo llevara de regreso. Judas sintió remordimiento, Pedro sintió quebranto, y esa diferencia lo fue todo, porque fallar no es necesariamente el final. El final llega cuando te quedas en el suelo y llamas a eso tu historia. El mismo hombre que negó a Jesús frente a una simple voz, después se levantaría con valentía sobrenatural para predicarlo frente a multitudes, persecución, amenazas y muerte. ¿Qué cambió? Pedro dejó de confiar en Pedro. Esa noche le arrancó el orgullo, la autosuficiencia y la falsa seguridad. Le enseñó que amar a Dios no basta si no velas, si no oras, si no permaneces cerca. Y quizá
Eso es exactamente lo que muchos necesitan escuchar hoy. No eres fuerte solo porque sientes pasión. No eres firme solo porque hablas bonito. No eres estable solo porque una vez lloraste en la presencia de Dios. Si sigues a Jesús de lejos, el miedo tarde o temprano te va a pedir una factura. Pedro nos dejó una advertencia que quema. El miedo puede hacerte negar lo que más amas. En la noche más importante, frente a la voz más ordinaria. No un ejército, una criada. Y si Pedro, con todo lo que vivió, con todo lo que vio, con todo lo que prometió, pudo caer así, ¿qué te hace creer que tú no puedes? La única diferencia entre Pedro y Judas no fue el amor. Fue a donde fueron con su vergüenza. Elige bien.